Hola amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a hacer la segunda opción para modificar este estilo de blusa. Esta es una blusa negra que está en buen estado, pero no me gusta el tema del sistema de las tiras que tiene en la abertura, así que bueno, la vamos a modificar. Así que nos ponemos manos a la obra. Bueno, lo primero que vamos a hacer es sacarle la tira que tiene acá en la abertura del delantero, y luego lo que voy a hacer en este caso va a ser pintar los ojales de metal que tiene, porque a diferencia de la blusa que hicimos la semana pasada, la blanca, estas ojales no se salen, son tipo como las de las zapatillas, esas de lona, y están muy enganchadas y tendría que cortar la tela directamente y después tendría que volver a poner una tela y me pareció demasiado trabajo. Así que una opción para hacerlo más rápido y más fácil se me ocurrió que era pintarlos para que pasaran desapercibidos, y luego bueno, vamos a darle un nuevo cambio, una nueva vida a esta blusa. Una vez que ya pintamos todos los ojales con el esmalte de uñas, lo que voy a hacer es utilizar esta puntilla que tenía guardada. Es una puntilla negra que tiene de un lado la blonda y del otro lado es recta. Entonces, al colocarla sobre los ojales me di cuenta que quedaba justa en el tamaño. Entonces se me ocurrió que ya que tengo tanta cantidad, podía aprovechar y colocarla no solo en los ojales, sino que también alrededor del cuello y hasta la base de la blusa. Me parece que queda original y como con un estilo oriental también podría ser, o hindú, y me pareció que quedaba bastante linda, porque de ser una blusa sencilla, como rústica, como era antes con el cordón, de esta forma queda así también como un fondo de armario, una blusa sencilla, discreta, pero queda elegante y queda linda. Así que bueno, me pareció que esta es una buena opción para hacer esta modificación, así que bueno, vamos a seguir con el trabajo. Una vez que colocamos la puntilla y ya sabemos la cantidad que vamos a necesitar y la colocamos sobre la prenda, vamos a colocarle los alfileres para que ya quede fijada, ¿sí? Y lo que voy a hacer es, voy a comenzar desde la base de un lado de la remera, vamos a decir, de un lado del escote, en la base voy a comenzar, voy a poner la tira de puntillas paralela a la línea de la abertura que tiene, ¿sí? Para formar una línea recta, así que voy a ir subiendo, voy a colocar todos los alfileres. Aquí achiqué un poquito el escote con unas puntaditas escondidas con hilo negro al tono para que no quede tan profundo el escote. Y luego voy a ir a la parte del cuello. Vamos a hacer un pliegue en la parte donde comienza el cuello, ¿sí? Vamos a hacer como un triángulo, sería un pliegue. De esta forma va tomando redondez la puntilla. Esta es una puntilla que no se estira, es rígida, no es una puntilla elástica. Entonces lo que vamos a ir haciendo es que la vamos a ir acomodando en el borde y haciendo pequeños plieguecitos, ¿sí? Para que de esta forma quede completamente justa al cuello. Como en este caso no pude sacar los ojales, lo que voy a hacer es colocar un pie en la máquina para cierres que tiene un solo lado de metal. Entonces de esta forma lo que voy a hacer es coserlo como si fuera un cierre, el metal. Entonces voy a fijarme que el pie de metal me quede del lado contrario donde está el ojal, para que así cuando coso no lo agarre con la aguja, ¿sí? Voy a usar un hilo de poliéster, voy a usar una aguja tradicional y una puntada número 3. Así que bueno, comienzo a coser todo por la línea de
recta que tiene la puntilla, en este caso sería el centro de la blusa, y voy haciendo toda una costura hasta llegar al cuello. Una vez que llego al cuello, hay que coser ahora con más cuidado, porque tenemos que ir acercando la puntilla al contorno del cuello, haciendo que quede redondeada la puntilla, y como les dije, no es elástica, entonces hay que hacerla con cuidado y vamos girándolo mejor o dejando plieguecitos, ¿sí?, en algunas partes, para que la puntilla acompañe la forma redonda que tiene el cuello. Así que bueno, cosemos todo el cuello y seguimos cosiendo la otra parte de la blusa, o sea, la otra abertura, y continuamos hasta el final de la prenda del lado izquierdo. Una vez que quedó cosida, lo que vamos a hacer es, vamos a emprolijar la parte de la base de la puntilla, la podemos recortar o la podemos doblar hacia adentro como nos guste, y vamos a hacer un pespunte ahora por la parte de la blonda, únicamente hasta donde queremos cerrar la blusa, ¿sí? Yo lo voy a hacer hasta donde comienza el escote en B y voy a bajar hacia el otro extremo de la base, ¿sí? Entonces la blonda y la puntilla va a quedar toda unida a la base. Y en la parte, ¿sí?, de lo que sería el cuello, lo que vamos a hacer es darle unas puntaditas con una aguja y un hilo en color negro, porque no puedo coser porque está el ganchito este de metal. Entonces directamente lo voy a coser a mano con unas puntaditas escondidas para que quede fijo el triángulo y que no se note. Si te gustan estos videos de costura o de manualidades, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo hiciste, que me regales un super like, y también si podés compartir este video con tus amigos, tus familiares o las redes sociales, te lo voy a agradecer un montón. Y con esto terminamos la blusa, chicas. No me digan que no fue súper fácil y súper rápido de hacer esta modificación. Así que bueno, vamos a ver el resultado final. Miren qué linda que quedó, la verdad que cambia completamente, parece otra blusa, estoy súper contenta, la verdad. También la puse como fondo de armario junto con la blanca. Déjame en los comentarios a ver qué te pareció este proyecto. Y nos vemos en el próximo video. Un besito grande a todas, chau chau.